En el fascinante mundo del derecho, cada contrato que se firma puede parecer solo un documento, pero representa la voluntad, los derechos y las obligaciones de quienes lo suscriben. Hoy vamos a analizar un caso civil de mutuo o préstamo de consumo celebrado en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, entre Andrea Juliana Paz como acreedora y Luis David Pérez como deudor. La sentencia emitida abordará temas de cumplimiento contractual, interpretación de cláusulas y la ejecución del pacto comisorio. ¿Por qué se tomó esta decisión? Vamos a profundizar en ello. Si hablamos de antecedentes del caso, podemos decir que en este caso Andrea Paz y Luis Pérez acordaron mediante un contrato de mutuo un préstamo de $1,000, pactando su devolución con intereses al 15% anual en un plazo de 2 años. El contrato permitía a Luis Pérez pagar en cuotas mensuales o un solo pago al final del periodo. Adicionalmente se estableció la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato si alguna de las partes incumplía sus obligaciones. Este último punto se conoce como pacto comisorio. Dentro de los problemas de incumplimiento, encontramos que el problema surgió cuando, según la demanda, el deudor no cumplió con el pago de las cuotas en los términos pactados, por lo que la acreedora, la señora Andrea Paz, ejerció su derecho a dar por vencido el préstamo de forma anticipada, amparándose en el pacto comisorio, establecido en la cláusula sexta del contrato. Esto le permitía reclamar la totalidad de la deuda y los intereses en caso de incumplimiento. La aplicación del derecho en este caso, refiriéndonos a los artículos del Código Civil. La decisión de la sentencia se fundamenta en el cumplimiento del Código Civil ecuatoriano. Según el artículo 2099 del Código Civil, el contrato de mutuo es un acuerdo en el que el acreedor entrega al deudor bienes fungibles como el dinero, con el compromiso de devolverlos junto con los intereses si así se pacta. Este artículo respalda el derecho a Andrea Paz de reclamar el capital más los intereses al vencimiento del contrato. Si hablamos de la ejecución del pacto comisorio, podemos argumentar que una de las claves de la sentencia es la ejecución del mismo. Este tipo de cláusula permite al acreedor reclamar la totalidad del saldo pendiente si el deudor incumple alguna obligación. En este caso, al no haber cumplido con los pagos en la forma acordada, el juez concluye que Andrea Paz estaba en derecho de exigir la deuda total. Refiriéndonos al principio de equivalencia y la denegación de pago en euros, podemos decir que este es un aspecto importante, refiriéndonos al intento de pago en euros que realizó Luis Pérez, argumentando que el valor era equivalente al monto adeudado en dólares. Sin embargo, el juez desestimó esta defensa al considerar que el contrato especificaba claramente el pago en dólares. A pesar de la equivalencia del valor, en derecho contractual prevalece el cumplimiento exacto de los términos pactados entre las partes. La moneda específica en el contrato eran dólares, por lo que cualquier pago en otra moneda no sería válida a menos que las partes lo acordaran explícitamente. Refiriéndonos al principio de motivación y a la decisión judicial, podemos decir que el juez, siguiendo el principio de motivación que exige fundamentar cualquier decisión judicial, argumenta que la ejecución del pacto comisorio es legítima, debido al incumplimiento. Considera que la falta de pago y el intento de modificar unilateralmente el medio de pago constituyen una violación de las cláusulas pactadas. Esto lleva a la declaración de terminación anticipada del contrato y a la condena de Luis Pérez al pago de $1,300, además de las costas procesales. Podemos reflexionar que este fallo resalta la importancia de cumplir con los términos de los contratos y de entender plenamente las cláusulas que se firman. En derecho, las palabras tienen un peso, y los acuerdos alcanzados en un contrato, si son claros, se convierten en obligaciones legales. Así, el juez en este caso no solo hizo valer el acuerdo entre las partes, sino que aplicó los principios fundamentales del derecho civil para resolver este conflicto. En conclusión, los contratos de mutuo, aunque parezcan simples, deben ser respetados y cumplidos según los términos pactados. Este caso ejemplifica cómo la justicia opera bajo la estructura de nuestras leyes civiles, protegiendo los derechos de las partes cuando se ha dado un incumplimiento. Gracias por acompañarme en este análisis legal y recordemos siempre la importancia de la responsabilidad contractual.
Mi nombre es Julián Andrade. Muchas gracias.